¿Es posible para el sistema financiero y es conveniente para el Ecuador la estatización de la banca o de las utilidades de la banca anunciada por el presidente Rafael Correa? Le consulta a un experto, el economista Mauricio Pozo. ¿Cómo está usted, economista? Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Bueno, hay varios temas aquí que aclarar. En primer lugar, los recursos que están en los bancos son recursos de la gente, de los depositantes, no son recursos de los banqueros. Las utilidades de la banca son recursos que, dada la imposibilidad de encontrar capital fresco, nuevos inversionistas que lamentablemente no vienen al Ecuador, hace que las decisiones sean reinvertir esos recursos para poder aumentar el patrimonio y seguir prestando. ¿Pero en qué porcentaje las utilidades de la banca son reinvertidas? Yo diría en más o menos un 80%. La mayor diferencia de un banco respecto a cualquier empresa es que cualquier empresa puede vender más sin aumentar patrimonio. Los bancos no pueden hacer eso. Tienen que ponerle plata al patrimonio para poder seguir prestando. Entonces, o sea, ¿es inevitable que un banco se capitalice al final de cada año? Bueno, si el banco quisiera estacionarse y no prestar más y quedarse parqueado, obviamente repartiría las utilidades, pero ese no es el objetivo de ninguna institución. ¿Pero ocurre en el caso de la banca ecuatoriana? Sin duda alguna, es cuestión de revisar las cifras. O sea, me refiero, ¿ocurre que hay bancos que deliberadamente no crecen o todos intentan crecer? Lo que pasa es que para mantener la participación igual tienen que crecer. Ajá. Porque una cosa es que yo decida no crecer, pero ahí bajo la participación en el sistema, pero también quiere decir que yo no presto y por lo tanto tampoco puedo seguir en el mercado. Entonces, todos de alguna manera se ven obligados, llamémoslo así, a usar las utilidades que ganan para un proceso de aumento patrimonial y seguir otorgando financiamiento. Si el día de mañana estas utilidades se reducen de una manera importante por la decisión, por ejemplo, que se anunció por parte del presidente, que parece ser, vi un borrador por ahí que se va por la vía impositiva. Es decir, aumentar el impuesto a la renta de los bancos. Sí, que parte de los impuestos que sirven de adelanto, el impuesto a la renta, suban de porcentaje, suban de tasa. ¿Se sabe más o menos de cuánto a cuánto? No recuerdo exactamente el monto, pero es cuestión de mover unas pocas cuentas y aumentar el porcentaje, y no es que de las utilidades usted me dé a mí tal pedazo, sino no voy por las utilidades, pero voy por los costos, que sería en este caso los impuestos, para que el Estado reciba esos recursos y el gobierno financie el aumento del bono de desarrollo humano. La idea es sacarle a los bancos $200 millones de sus utilidades anualmente y dedicarlos al bono de la pobreza. Así es, lo que ha anunciado el gobierno es exactamente que pasar a pagar $50 por bono de los 30 o 35 vigentes significa una cifra donde los bancos de este rato participarían en un monto aproximadamente de 200 millones. ¿El sistema financiero ecuatoriano estaría en peligro si eso ocurriera? El peligro va más allá de que ganen o no ganen, de donde se produzca una suerte de reacción del mercado en general. ¿A qué me refiero con esto? A que también dijo el presidente que si los bancos se ven renuentes a esto, pues simplemente que hablen con un ministro o una ministra del gobierno para que entre un proceso de estatización. Él llamó de nacionalización, pero todos los bancos son nacionales. Realmente lo que quiso decir es de estatización. El presidente Correa no entiende mucho los términos de la política, según parece, por eso habla de democracia en el Ecuador actual. En fin, pero ¿qué pasaría si es que eso en realidad se concreta? El gran problema de esto, Jorge, es que el momento en que una institución financiera, cualquiera que ésta sea, pase de manos privadas a manos públicas, puede producirse lo que ya ha pasado, que es una crisis de confianza. Es decir, el depositante dice mi plata no está segura. Se va a acordar el caso COFIEC, que es el más fresco, que todavía no se resuelve, y va a decir esta plata no va a estar bien manejada, mejor retiro mis recursos. Y si eso se produce, y muchos piensan así, se puede generar una corrida bancaria con las secuelas que ya podemos recordar amargamente de lo que pasó el año 99. Entonces, ahora, me parece una locura el que se manejen estos temas con esa ligereza. Hace un par de días un amigo argentino me decía desde Buenos Aires que si en la Argentina o en cualquier otro país, él es un hombre vinculado al sector financiero, también al sector económico, que si es que se anunciaría algo así en cualquier país, ya habría habido una corrida de depósitos. Bueno, habrá que ver cómo desemboca. Yo cuando se hizo el primer anuncio, yo me imaginé que era
el inicio de la campaña electoral de una forma mucho más fuerte, mucho más agresiva, pero ya había un borrador de ley, por cierto, con el carácter económico urgente que estarían enviando a la Asamblea Nacional. Lo que quiere decir es que esto va en serio. Y habrá que ver en qué termina este tema, porque como digo, a veces estos procesos se inician de esta manera, pero terminan muy mal. Y yo esperaría que eso no ocurra, pero si hay una crisis de confianza por las razones que he mencionado, sin duda los riesgos de un problema bancario mayor están sobre la mesa. Ahora, si eso no ocurre, y todos esperamos que eso no ocurra, si es que simplemente por la vía de los impuestos o por cualquier otra vía el gobierno se lleva 200 de los 300 millones anuales de utilidades de la banca, ¿el sistema financiero se debilitaría? Bueno, si se debilitaría, ¿qué ocurriría? El sistema financiero simplemente estaría menos proclive a aumentar su financiamiento para la economía. Es decir, sí, habría menos dinero habría para mucho préstamos. menos dinero para préstamos. La gente ya no podría acceder, como puede acceder en este momento, para un crédito para la vivienda, para un vehículo, para cualquier cosa. Y eso a nivel agregado produce un problema de impacto en el financiamiento global y por lo tanto la economía tendería a crecer bastante menos, con unas secuelas en empleo y en otros sectores. Entonces eso, lejos de ayudarle al gobierno, inclusive le va a terminar afectando al propio gobierno. Y hay un tema de fondo en esto, Jorge. El presupuesto general del Estado es de aproximadamente 32.000 millones de dólares. 300 millones es el 1% del presupuesto, o sea, estamos hablando de una cifra marginal, ni en el margen de error de las cuentas públicas está eso. Es decir, con que ellos se vuelvan ligeramente austeros en algunas cuentas, en algunos gastos. Cuando dice ellos se refiere al gobierno, con que el gobierno se ponga austero. O que reduzca su dispendio fiscal, podría financiar no solamente el aumento del bono de desarrollo humano, sino podría financiar un aumento mucho más grande o muchas otras cosas que quiera hacer. El gran problema es que eso no quiere hacerlo ellos, sino quiere traspasarlo a un sector de la economía, en este caso llamado bancos. Pero por el otro lado también se podría decir que, más bien se lo digo como una pregunta, ¿no es mucho 300 millones de utilidades anuales para la banca? Bueno, aquí más que la pregunta si es mucho o poco, está a decir cómo eso se usa para financiamiento de la economía. Y si estamos viendo que en los últimos años el 80% se reinvierte para prestar a la tasa de crecimiento de la cartera, la última fecha que es del 20% por año, que es bastante, ¿esto qué significa? Que las utilidades, muchas o pocas, han servido para ese propósito. Y además aquí hay un tema adicional, Jorge, el día de mañana quieren aumentar el subsidio a la urea, entonces que ahora paguen los comerciantes, o pasado mañana quieren subir el subsidio al diésel, entonces que ahora paguen los industriales. Para eso están los impuestos en general y la tasa impositiva ya de por sí está en porcentajes absolutamente elevados, sobre el 20 y el 21%. Entonces yo creo que esto lo que hace es, como el gobierno no está dispuesto a manejar en orden las finanzas públicas, a ser mucho más disciplinado, su dispendio, que ya no le alcanza, y su necesidad de apoyo popular en este proceso electoral, le quiere pasar el costo al sector privado, en este caso a los bancos. Usted dice, el gobierno quiere que los banqueros paguen su dispendio y su desorden en el manejo de las cuentas públicas. Es que públicas. Es la consecuencia de eso, porque si manejara de otra forma no tendría por qué estarle quitando recursos privados, por cierto, a nadie. Estos son recursos hechos por la banca. Si los bancos pagan impuestos, si están cercanamente seguidos por el CONCEP del tema de la droga, por el SRI en el tema de los impuestos, por la superintendencia de banco en el caso de las normas, por los acuerdos de Basilea 1 y 2 en la parte internacional, si cumplen todas las normas, pagan bien a su gente, cumplen las relaciones laborales, ¿cuál es el problema? O sea, ¿por qué este espíritu mezquino de decir que como este gana mucho, quitémosle para yo pagar acá? Mañana serán los distribuidores de vehículos, pasado mañana serán los supermercados. O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar? O sea, ¿qué es a dónde pretende el gobierno acercarnos? En vez de empujar a que la gente de abajo y que todo el mundo le vaya bien, estamos apretando de arriba para que todo el mundo tenga menos. Y esa supuestamente es la equidad que tanto busca un gobierno. Me parece que están por el camino equivocado. Sí, así parecería. Economista Pozo, si usted, perdóneme, ¿usted está vinculado en este momento con la banca? No, en absoluto. Ya. Si usted fuera banquero, si usted tuviera intereses en un banco y en efecto vía impuestos o por cualquier otra vía le expropiarían o le confiscarían 2/3 partes de sus utilidades, ¿usted haría lo que dijo el señor Correa de que los que no están de acuerdo vendan sus bancos?
Bueno, no, es difícil ponerse en una situación que uno no tiene, pero lo más probable es, esto se ha vuelto una situación ya hasta de animadversión personal, creo yo. ¿De Correa hacia los banqueros? Yo creo que sí, o sea, si es... ¿Por qué? Porque todas las decisiones de alguna manera se van sumando, o sea, no es solo esto, veamos en perspectiva desde dónde viene eso. Fijación arbitral de las tasas de interés, donde el mismo gobierno se pone la soga al cuello. No tiene una válvula de ajuste, por ejemplo, para el sobreendeudamiento que el gobierno dice que tiene parte del sector privado, fijadas por el Banco Central. No pueden cobrar por cierto tipo de servicios. Me refiero, por ejemplo, a la cuestión de las tarjetas de crédito. El tema de la norma esta de los impuestos, los anticipos del impuesto a la renta, es decir, son varios temas, no es solamente un tema. Y esto lo que hace es generar una suerte de muy mala señal para la inversión, sobre todo extranjera. ¿Quién va a venir al Ecuador con este tipo de normas? Si esto va por el tema tributario, sería la 11ª reforma tributaria en casi 6 años de gestión de gobierno. ¿Quién va a venir al Ecuador con esa seguridad y estabilidad jurídica? Con esa lectura de certidumbre de lo que va a pasar. Yo a veces me estaba inclinado a pensar que es simplemente un tema electoral, pero veo que no. Veo que esto trasciende esa frontera. Sin duda es políticamente rentable el bono de desarrollo humano. Son 1.900.000 beneficiarios. Que por cierto, no debería llenarnos de satisfacción eso, porque mientras más gente necesita, supuestamente quiere decir que mucha gente más requiere el apoyo del Estado y no puede cubrir por sí solo, con un trabajo digno, sus necesidades básicas. Entonces, lamentablemente esto está siendo utilizado como un instrumento de campaña electoral, pero lo de fondo es de a dónde quieren llegar. O sea, se está buscando, claro, por la vía impositiva es difícil decir, es una expropiación desde el punto de vista legal, yo no soy abogado, pero en términos prácticos están buscando un vericueto legal para poder apropiarse de una parte de las utilidades con las secuelas que creo yo el gobierno lamentablemente no alcanza a divisar. Economista Pozo, gracias, creo que ha quedado muy clara su explicación. Buenos días. Mauricio Pozo, un experto económico. Y una mención que hizo él que creo que conviene resaltar. El gobierno, cuando habló del bono de desarrollo humano al comienzo de su gestión, hace ya casi 6 años, dijo que el número de receptores iría reduciéndose año tras año a medida que la economía iría creciendo. No ha ocurrido, lamentablemente. Parece que en el Ecuador hay más pobres y por eso hay cada vez más receptores del bono y por eso el gobierno requiere más recursos para financiarlo. Una pena, porque hay que ayudar, por supuesto, a los desvalidos y a los desprotegidos, pero la manera de ayudarlos es generando fuentes de trabajo, atrayendo inversión, de manera que tengan un salario y una dádiva del Estado.